Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorporado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo. Los salesianos gerentan esta institución y forman jóvenes que están en alto riesgo. Jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y esta gente los forma y los hace verdaderos y útiles ciudadanos del país. Eso es una obra extraordinaria. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Tantas veces que yo he dicho que esas casas de albergue son necesarias. Estos países están muy descompuestos. Señores, si Trujillo tenía eso, si Trujillo tenía casa albergue, claro, el régimen era fuerte y entonces las decisiones del régimen eran respetadas. Muy bien. Pero con el temor que había en esta sociedad, el que se metía delincuente, oigan, eso era un riesgo muy grande. Porque es que ese régimen no perdonaba ladrones sencillos, porque eran ladrones de baja monta, como se dice. Pero esa gente tenían un límite de robo, porque ese régimen eliminaba a los ladrones como si fueran roedores, como ratas. Oiga qué régimen. Sin embargo, ese régimen tenía casa albergue para los jóvenes rebeldes en esas escuelas. Muchachos impertinentes, irrespetuosos, malcriados, sin padres, muchas veces sin tutores, muchachos tal vez con problemas de conducta y no tal vez, sino con problemas de conductas no tratadas. Entonces esos muchachos, los que eran, se convertían en un aparato disociador dentro de la escuela. ¿Qué hacía el régimen? No, sácamelo de ahí, póngalo aquí. Y lo llevaban a esa casa albergue,
que eso eran los centros correccionales o reformatorios. Aquí, hogar escuela ahora se le llama así porque no se le pueden aplicar aquellos métodos que usaba la dictadura. Pero hogar escuela Santo Domingo sabe, imagínense el relax democrático que hay ahora. Pero aún así los padres salesianos son organizados, son rígidos y entonces pues sacan buen material. Esas escuelas nuestras que están llenas de esos muchachos, pero ya no caben en las Fuerzas Armadas, que muchas veces iban a parar allí porque la disciplina militar del cuartel es muy dura. Pero necesitamos muchas casas albergues para esos jóvenes rebeldes y además jóvenes delincuentes. Yo no sé dónde lo llevan a casas especiales, pero es que se fugan y se vuelven fieras allí porque les falta dominio. Y yo creo que me explico claro cuando hablo de dominio. Cierta buquelización de los reformatorios, porque hay que llamarle así. No es casa albergue, no. Reformatorios, como le llamaba la dictadura a esa casa de acogida para esos rebeldes sin causa. Esa es la verdad. Bueno, entonces en la economía, vamos a ver cómo andan los precios, que siempre es importante. El cacao, $11,779. Bueno, yo veo ya que esos precios para el cacao dominicano es un precio que debe estar por lo menos 14 o 15 mil dólares una tonelada de cacao dominicano, de orgánico y eso vale mucho más. Y nosotros somos líderes en productos orgánicos, nada más, no solo en cacao, sino en muchos productos orgánicos que exportamos a los Estados Unidos. Tenemos ahí cierta primacía en ese aspecto, no la primacía, sino cierta preferencia que hay en los Estados Unidos. Los productos nuestros tienen buena acogida, hay seriedad en la certificación y eso es bueno. Nosotros tenemos en frutas y vegetales, estamos cumpliendo. Ahí están, por ejemplo, los aguacates. Nosotros hemos logrado colocar aguacates en los Estados Unidos, por eso siempre pongo en primer plano esa empresa que se llama Macapí. Manuel Castillo Pimentel, mi amigo Manuel Castillo. Manuel se ha dedicado a la producción masiva, como yo he mostrado aquí, de la variedad de aguacate Hass, que es una variedad de amplísima aceptación en los Estados Unidos. Pero Manuel, su empresa está exportando alrededor de 1,000 furgones o más de aguacate, señores. Eso es un esfuerzo extraordinario el que ha hecho Manuel Castillo y su empresa Macapi. También ha desarrollado un programa de diversificación allí y exporta también frutas, mangos y las guanábanas que yo he mostrado aquí, que son frutas de una aceptación exquisita en los Estados Unidos y en Europa. Entonces necesitamos mucho esfuerzo así. Gente con esa calidad de Manuel Castillo, esa capacidad de inversión y de producción que tiene Manuel Castillo Pimentel, que ha hecho una de las empresas más exitosas, pienso yo, de toda el área de en América Latina y en el Caribe más. Esa empresa Macapi, que tiene más de 60,000 tareas en producción de aguacates y frutas, pero básicamente aguacate y además derivados del aguacate, porque también Manuel tiene una empresa que procesa esos aguacates que quedan aquí en el patio, pero se convierten en guacamole, y ese guacamole tiene una venta extraordinaria también porque su calidad es de primer nivel. Entonces Manuel tiene un mercado asegurado en los Estados Unidos e incluso más todavía, porque estamos en las económicas. Ese producto de Manuel
sale en la época que entra a México, que hay que ver lo que es México, que eso sí es verdad que es una hiperpotencia en materia de aguacates y de otros vegetales también de invernadero y todo eso. México es una potencia porque está al lado de los Estados Unidos. Pero México exporta mucho hacia el oeste y estas exportaciones de aquí van por el este, a la zona este de los Estados Unidos, que es prácticamente un continente que une los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces, aún coincidiendo con la época de exportación de esos grandes productores como México, República Dominicana tiene aceptación y entra en ese mercado en forma competitiva. Y Manuel coloca todos sus aguacates en los Estados Unidos y exportan a Europa también. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tengamos calidad en la producción y que esos productos, por ejemplo, tengan esa aceptación en los mercados. El cacao nuestro tiene una aceptación también exclusiva. Cacao dominicano, bueno, ahora vimos gente de Nigeria aquí, buscando información técnica para replicar nuestra tecnología cacaotalera, llevarla a África. Como hemos dicho nosotros muchas veces, los africanos lo que producen es mucho cacao, pero cacao de mala calidad y como se dice, tomado así como a la cañona, como se dice vulgarmente. Pero las fincas de cacao de República Dominicana son fincas modélicas. Además, el cacao orgánico, que acabamos de decir, es un cacao que tiene una aceptación extraordinaria también en los mercados internacionales. Entonces el café también, otro producto que aunque poco que exportemos, pero la calidad de ese café dominicano se impone y nos da, como se dice, asientos, ya no de primera fila, porque es muy poco lo que exportamos. Pero en cuanto a sabor, a calidad y a ese indiscutible o incuestionable encanto de su aroma que tiene el café dominicano, el poco que exportamos va a nichos especiales, son cafés especiales y nos garantizan 15 o 20 millones de dólares en exportaciones, y más como está ese precio del café ahora, a 323.72 dólares el quintal de café tipo arábica. Esos son precios muy buenos. El azúcar 19,43. Buen precio también. Fluctúa entre 20, 21, ahí se ha mantenido ese precio del azúcar. El petróleo de Nueva York, 70,50 el barril. Y el oro, 2.608 dólares la tonelada. La onza. Ay, Dios mío. Una tonelada de oro vale yo no sé cuánto. Eso vale todos los cuartos del mundo. Dios mío. Y pensar que cuando los españoles vinieron aquí, aquí no, porque aquí era un oro de lavado y esa cosa, pero también en Perú, señores, y en México, hay que ver ese de Perú, esos incas que apreciaron tanto el oro. Hay que ver el oro que tenían esos caciques, que tenían oro acumulado, señores. Ay, Dios mío, ese Montezuma aquí en México, y eso la gente de Machu Picchu allá arriba, Dios mío, cuánto oro. Cuando esos españoles veían eso, eran toneladas de oro. Ahí sí es verdad que el oro era el oro. Siempre ha brillado el oro. Bien, la verdad es que hay publicidad que yo creo que hay que tener cuidado para hacerla, porque después de todo, las cosas se tienen que hacer bien hechas para que la gente la acepte como bien y además que no afecte la imagen ni del país, ni del ministerio, ni del...
quien fuere, o del ministro, del representante. Como es el caso, por ejemplo, de esa obra que se está haciendo, que está haciendo Odebrecht con otro nombre, porque también nos han enmascarado esa empresa bajo la sombra de otro nombre, como para no levantar suspicacias ya con tantos cuestionamientos, pero no solo los cuestionamientos de las obras que fueron sobrevaluadas, no, sino de las obras que fueron negociadas cuando se habló del tratado de los 184 millones de dólares que se recopilaron todas esas obras que se habían hecho. Y se determinó que ellos que habían pagado 92 millones de dólares para fines de afectar al gobierno dominicano, que era para pagar comisiones, y que incluso esas comisiones fueron entregadas por el señor Ángel Rondón, recuerden todo así, pero no se dijo a quién fue que se le entregaron ese dinero. Y por esos 92 millones de dólares se hizo se le condenó a Odebrecht a pagar 184 millones de dólares. Le dieron una parte y parece que le dieron, como se dice, se fueron con el santo y la limosna y no le pagaron al Estado Dominicano, se negaron a pagar. Por eso es raro que estén ahí haciendo una obra grande, pero una buena obra, desde luego útil, y además que va quedando bien, porque ellos trabajan muy bien, pero, repito, han enmascarado su nombre, no sé por qué. Pero, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Que en la publicidad de esa obra, el Ministerio de Obras Públicas destaca que esa obra se está ejecutando con dinero del Estado Dominicano y de Aerodón. Hoy Aerodón tiene dinero aquí. Ese dinero no es de Aerodón, ese dinero es del Estado Dominicano. Es decir, si usted hace una publicidad, hágala seria, hágala clara, limpia. Mire, eso es dinero público, punto. Con dinero público se está haciendo esa obra. Que también usted pueda decir que esa obra se está haciendo con un dinero público obtenido de un contrato que se hizo con la empresa de Aerodón y que de esos dinero el Estado Dominicano lo ha destinado para esa obra. Pues bien, pero no nos hagan creer que esos dinero es como si fueran de Aerodón, porque Aerodón no tiene dinero aquí, es el Estado, el dueño. Lo que arrendó el Estado es una propiedad del Estado Dominicano. Entonces, lo que recibió el Estado por ese arrendamiento es dinero del Estado, no de Aerodón. Hay que hacer esas aclaraciones. Pienso yo, no sé. Tal vez me dirán, bueno, eso es intrascendente, puede ser. Bueno, el gobierno ha realizado o ha sido notificado, el gobierno dominicano, que el gobierno de los Estados Unidos acoge el convenio de cielos abiertos. Y yo creo que ese convenio está bien. Pues yo creo que eso favorece al país. Por si es que ese acuerdo lo que conlleva es que más líneas aéreas, principalmente de Estados Unidos, vengan a la República Dominicana, que transportan turistas, incluso de ese turismo profundo, tal vez, que nosotros, esa gente no viene mucho por aquí, pero un turista, si es de Oklahoma por allá, o de, qué sé yo, de Colorado, o de North Dakota, en los Estados Unidos, esos estados en Maine, quién sabe, por allá arriba, o de Seattle, Oregon, esos estados que están por allá arriba. Entonces, que vengan, porque una línea aérea que uno en mi vida nosotros la hemos visto y viene y se aterriza aquí bajo ese acuerdo, excelente. ¿Por qué? Porque trae turistas.
generan empleos locales. Esos aviones sirven para transportar cargas, llevan y traen cargas. Es decir, todos esos son beneficios, porque esa gente, por ejemplo, en un aeropuerto, ahí tienen servicio de rampa, servicio de front desk, servicio de combustible mismo, no sé qué más servicios, todos esos servicios que se brindan ahí, limpieza, comida, etcétera, qué sé yo, a esos aviones. Entonces esos son negocios locales, yo creo que eso está muy bien. Aquí hay gente que critica todo también, pero yo creo que todo no puede ser criticado. Porque cuando se habla de cielos abiertos con un país como los Estados Unidos, que hoy siempre nosotros hemos visto con cierto, diríamos, con cierta dejadez, y casi nos burlamos de Cuba. Cuando Cuba plantea que ellos quieren dialogar con Trump, porque ya en un nuevo gobierno, que Cuba no es terrorista, que Cuba no patrocina terrorismo, que nosotros queremos dialogar con Trump para que nos quiten el embargo. Como si Cuba estuviera impedida de comprar, por ejemplo, comida en los Estados Unidos. No, Cuba puede comprar lo que quiera en Estados Unidos. Y le venden medicina, y le venden pollo y arroz, y le venden grasa. Los gringos le venden todo lo que quieran los cubanos. Ahora, ¿qué es lo que Cuba quiere? ¿Ustedes creen que Cuba lo que quiere es que le quite el embargo? Esa es la máscara. Lo que Cuba quiere es que ese turismo norteamericano se desplace para allá y se metan ahí 8, 10 millones de americanos, como era antes Cuba, y le llenen esa playa de turistas y todos los campos de golf, que lo maneja el hijo de Fidel Castro, que es el campeón golfista de Cuba. Una cosa que uno sabe que eso no es revolución ni es nada, porque eso es una burla y una dictadura vulgar al pueblo cubano. El hijo de Fidel Castro, señores, es el campeón de golf de Cuba, pero Cuba tiene muchísimos campos de golf que están de los tiempos de la revolución, antes de la revolución, y los tiempos de la dictadura ahora también, tratando de traer turistas. Crearon muchísimos campos de golf para turistas europeos, pero ellos lo que esperan es el turismo americano, y como en tiempo de Obama vino esa apertura, ahora hace 10 años de esa apertura, y Cuba lo que busca es que los turistas americanos se tiren allá a solearse y a jugar golf en un país que está prácticamente a 3 horas de cualquiera de las ciudades más lejanas de Estados Unidos. Está Cuba. Y a 150 millas de la Florida, ahí de Mar-a-Lago, donde está la residencia de Trump. Entonces los cubanos buscan eso, pero uno sabe que lo que ellos buscan es que se le tiren 8 o 10 millones de turistas americanos allí, que eso es lo que quiere Cuba. Y nosotros, si ese acuerdo de cielos abiertos nos garantiza que van a venir más turistas, pues excelente, yo lo creo muy bien eso. Que vengan los americanos, como decían en Colombia. Go Yankee, fly Avianca, vuelen en Avianca. Ya nosotros no tenemos ni a Dominicana aquí. Go Yankee, fly Dominicana. Ay, los tiempos de Dominicana de aviación, ya esos son recuerdos, nada más recuerdos. Bueno, hay un tema que me parece interesante. No sé si ya la primera parte probablemente tenga que, vamos a la pausa. Pero hoy don Hugo Viliani Curi, don Hugo es de esos que yo llamo, de esos Salomones que yo llamo, que están disponibles en el país por su amplísima experiencia para asesorar principalmente a jóvenes gobernantes, novatos, jóvenes bisoños, y el presidente Abinader lo es, porque no tenía funciones públicas nunca antes. Y hay gente que tiene que llegar a la escala de Estado.
Y estos son hombres de Estado, hombres como don Hugo. Pero vamos a referirnos al tema de eso de hoy, de ese artículo de hoy. Nearshoring y Plan Marshall para la República Dominicana y otros países del área, aprovechando que Trump está ahí, nuevo, y que llega con esos bríos. Pero vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, bueno, quiero referirme a ese artículo de don Hugo. Don Hugo, repito, es una persona, una personalidad del país. Un hombre ya maduro por la experiencia, funcionario del Estado, alto funcionario, muchísimas oportunidades, varios gobiernos. Fue gobernador del Banco Central, ministro de Industria y Comercio, embajador, bueno. Don Hugo ha ocupado funciones importantes del Estado Nacional. Por tanto, es un hombre de Estado. Siempre lo acojo como uno de esos hombres que pueden ser los verdaderos Salomones para gobernantes novatos, bisoños, como el propio presidente Abinader, que tantas veces nosotros le hemos mandado a que se siente en su escritorio, a ver si se organiza el gobierno mejor. Porque yo me he dicho de tantas veces de que por qué los gobiernos necesitan que los presidentes, los primeros mandatarios, para manejar la majestad y la grandeza de la presidencia hay que ejercer el gobierno desde el palacio, porque yo siempre he pensado que ese es el sitio que el subalterno tiende a recogerse tal vez de las improvisaciones. Siempre si va al palacio tiene que llevar las cosas bien organizadas. El funcionario le da respeto al presidente solo tener que recibir tú una cita con el presidente, que te llamen y que te digan que el presidente quiere hablar contigo, tú eres el ministro X de tal área y tú vas preocupado porque tú no sabes lo que te va a tratar el presidente, y entonces usted va y entonces crea temores que son útiles muchas veces, porque, señores, decía San Agustín
que hasta es conveniente a veces enfadarse. Es decir, que los presidentes también muchas veces lucen caraduras y esas cosas para fines de que el subalterno también llegue un poco frío o se floje, como dicen. ¿Qué sé yo? No sé, son comportamientos de los políticos muchas veces más, los más duros, tal vez por ese espíritu autoritario que le acompaña a uno, y otros tal vez son más bondadosos, más democráticos, etc. Bien, hay que usar a estos Salomones. Gente que aunque maduro ya por los años, pero hay gente que tiene su mente bien organizada. Don Hugo plantea hoy en un artículo que escribió en el Listín Diario Nearshoring y Plan Marshall, que la República Dominicana, dice él, que está en su mejor momento para que se integre en una política de Plan Marshall entre la República Dominicana, Costa Rica, algunos países del área, El Salvador, etc. Y que luego podrían integrarse otros de la América Latina, porque el presidente Trump viene con un ánimo que uno no sabe, porque Donald Trump es una incógnita, y lo hemos dicho nosotros aquí, es un hombre que puede venir con venganza, es un hombre ya probadamente dinamitero, y es un hombre que crea la estampida de los acuerdos regionales y ahí anda ya cuestionando los acuerdos con Canadá y México, el mismo libro del 2017, el mismo Trump, con sus mismas sandeces y extravagancias. Bueno, la guerra de Ucrania, yo la termino de una vez, va muy bien, ¿cómo? Yo le quito la ayuda a Ucrania y ya, es verdad. Así, eso está bien. La paz romana, como se dice, sojuzgar a Ucrania o venderla, traicionarla, después que Estados Unidos se ha comprometido en esa guerra contra Rusia, apoyando precisamente a Ucrania, pero al mismo tiempo solidarizándose con la posición de sus socios europeos, no para dinamitar esa solidaridad, hemos dicho nosotros tantas veces. Bueno, don Hugo plantea que la República Dominicana tiene una economía en crecimiento, liderando el área, con mucho auge, con mucho vigor, es cierto. La República Dominicana ya tiene mucho tiempo en eso, tiene diríamos una clase productiva, pujante, emprendedora, tiene una cercanía con los Estados Unidos, geográfica importante en el Caribe. Es un país que tiene una buena garantía jurídica, los inversionistas vienen, principalmente inversores norteamericanos. Aquí vienen muchos turistas, las remesas, las zonas francas. Tenemos un gran negocio con los Estados Unidos, somos un gran socio de los Estados Unidos. El presidente Trump conoce la República Dominicana, tiene o ha hecho inversiones en la República Dominicana, es decir, para organizar un plan Marshall. República Dominicana, según don Hugo, casi lideraría el grupo. Pero no lo vamos a poner a nivel de liderar ningún grupo, sino de participar en el grupo. Ahora, el plan Marshall, que ahí es que yo tengo que disentir de nuestro amigo don Hugo Giuliani, pero no disentir porque no sea eso una buena idea. Es una magnífica idea. El problema es que son ideas que no se pueden plasmar. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos el dinero. Lo que nosotros necesitamos es guías, hombres de Estado, hombres como él mismo. Hombres de Estado, hombres guías, repito, es lo que nosotros necesitamos y no dinero. Es decir, el plan Marshall en Europa se implementó, los americanos, el general Marshall, que era el ministro de Relaciones Exteriores después de la guerra, en el 47 todo el mundo sabe que Europa quedó destruida y Japón
quedaron devastados por la guerra. Entonces, el señor Marshall dijo, bueno, Estados Unidos está limpio de bombas y de destrucción. Nosotros no hemos recibido más que la guerra del Pacífico con los japoneses. Bueno, hubo destrucción en las islas, Hawái, etc. Pero el territorio continental de Estados Unidos libre de bombas. Es decir, una economía pujante liderando ya el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ideó ese plan Marshall en el año 1947. Hasta el 51, 4 años de empuje. Estados Unidos le entregó 13.000 millones de dólares de aquella época a las naciones europeas que estaban devastadas. Ese dinero serían unos 150.000 millones de dólares de hoy. Esos 13.000 millones de dólares, era mucho dinero en esa época. Ahora, ¿qué había en Europa? Aún estando devastada Europa, en la ruina total, pero había hombres de Estado allí, había hombres estadistas de verdad. Entonces, no De Gaulle ni Churchill, que ya pasaban, o mejor dicho, Churchill, que salió, pero estuvo De Gaulle ahí, que también fue un hombre que vino de la Segunda Guerra Mundial. Stalin estaba en su Unión Soviética, devastada, pero ese camaleón, como dice, pudo sostenerse allí, y después de vencer a Hitler, se quedó con toda esa Europa del Este, y fortalecieron la Unión Soviética, indiscutiblemente, pero esos fueron los soviéticos. Esa Europa democrática, ¿a quiénes tenía? Konrad Adenauer. ¿Tenemos nosotros esas calidades? No tenemos aquellos padres fundadores de la Europa de hoy. Un Konrad Adenauer, un hombre unitario, solidario, pragmático, demócrata, confeso y solidario con una Alemania que quería él que su Alemania se amigara con Francia para evitar esas guerras que venían desde tiempos inmemoriales. Entonces, aparece en Francia Robert Schuman, señores, y Jean Monnet. Jean Monnet fue el jefe de planificación de Rusia. Óigase bien. Aparece entonces Robert Schuman, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Esos son los padres fundadores de la Unión Europea, pero para aplicar el plan Marshall. Alcide de Gasperi. Don Alcide de Gasperi fue primer ministro de Italia. Ahí estaba Harold Macmillan y Anthony Eden, que fueron la gente que sustituyeron a Churchill en Inglaterra. En Bélgica estuvo el señor Paul Henri Spaak, fue primer ministro de Bélgica. También estuvo el señor Spinelli, Altiero Spinelli, el plan Spinelli. Ese señor fue el fundador o creador del Parlamento Europeo. Ahí estuvo además el comisionado de la Unión Europea, no me acuerdo quién era. Jean Monnet fue de los que dirigió también la Comunidad Económica. En resumen, ese grupo de hombres, los padres fundadores de Europa, aprovecharon el plan Marshall. Pero el plan Marshall fue dinero para recuperar esa Europa, pero Europa tenía esos hombres. Ahora yo me pregunto, República Dominicana, don Hugo, a mi amigo don Hugo, que aprecio mucho. ¿Cuál es el problema de estos países para aplicar eso? Un plan Marshall. Es que no tenemos esas calidades, esos hombres de Estado, no lo tenemos. Dinero ha venido de más aquí. 80.000 millones de dólares debe la República Dominicana. Es decir,
Si lo llevamos a dólares del año 1947, en la época en que Estados Unidos aplicó el Plan Marshall en Europa, estamos hablando de 7.000 millones de dólares del 1947. Esos mismos 80.000 millones que debemos. ¿Y qué hemos hecho de la República Dominicana con esos 7.000 millones de dólares del Plan Marshall del 47 al 51? O para no hacer esa pequeña excursión por la historia de Europa de los años 40 y 50 o de la posguerra. Esos son 80 millones de dólares, 80.000 millones de dólares. Y República Dominicana, ¿qué más Plan Marshall va a necesitar? Ustedes se imaginan que el presidente Trump le diga al Congreso norteamericano, mire, vamos a hacer un Plan Marshall. Y a la República Dominicana le vamos a dar 6.000 millones de dólares, señores. Fueron 13.000 para todo ese grupo de países. Ahí estuvo Bélgica, ahí estuvo Francia, Inglaterra, ahí estuvo Alemania devastada totalmente, y Polonia y todos esos países que quedaron ahí. Ni siquiera Polonia, porque eso quedó bajo la esfera de los soviéticos. Pero Holanda, Dinamarca, esos países que fueron afectados duramente por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa gente salieron a camino porque encontraron esos padres fundadores, pero es que en América Latina no hay eso. Hasta que nosotros no tengamos hombres de esa categoría, hombres de Estado, pero no es que tengamos necesariamente que ser iguales que aquellos, porque tal vez aquellos eran superhombres, qué sé yo. Pero necesitamos hombres de esa categoría, no de ese nivel, tal vez porque son muy grandes, repito, pero hombres que que reúnan calidades de Estado, porque no vale nada un Plan Marshall aquí. Si nos dan dinero, lo gastamos y no nos lo bebemos. Miren cómo es que los gobiernos usan el dinero para regalarlo. ¿Ustedes creen que un país que tenga un sistema de gobierno que se dé el lujo de tomar 4.000 millones de dólares prestados para completar un presupuesto deficitario y que coja y regale 3 o 4 o 5.000 millones de pesos, los regale y los bote en forma que uno sabe que eso no es un dispendio? Señores, este país, aquí no hay quien encuentre una trabajadora doméstica. ¿Por qué? Porque con esos planes sociales que tienen los gobiernos, le dan comida, le dan dinero. Los hombres no quieren trabajar tampoco, los dominicanos, la gran mayoría de hombres rurales, no rurales, los hombres urbanos, los que viven es jugando dominó y bebiendo trago de los cuartos que le pagan a las mujeres y a ellos, que se lo da el gobierno. Entonces el gobierno le regala vivienda, le regala dinero, le regala comida, le facilita transporte gratis prácticamente en tren y en autobuses. ¿Quién va a trabajar aquí? Usted no encuentra una doméstica dominicana porque todo el mundo lo que está pensando es que el gobierno le dé dinero. Aquí el Plan Marshall lo implementa el propio Trump y dice, yo voy a sacar a República Dominicana, y fracasa porque aquí lo que hay es gente que lo que está dispuesto a cogerse el dinero, como hay muchísimos ricos, con una oligarquía alcanforada y de, como hemos dicho también, de una muy especial voracidad. Entonces con eso, ¿qué es lo que vamos nosotros a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? A ser más ricos y más pobres. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo pensando, yo olvidé uno de esos padres fundadores, pero fue el alemán Walter Hallstein. Ese señor, un abogado, era demócrata cristiano. Yo me acuerdo de leyendo mucho sobre la agencia alemana que ayudaba a los demócratas cristianos. Todo lo que tuvimos por el PRCC y bueno. Sabíamos de esos demócratas cristianos, con Konrad Adenauer, ¿cómo que se llama? La sociedad Konrad Adenauer, que es una agencia que le ayudaba a los movimientos demócratas cristianos del mundo. Los socialdemócratas tenían la Friedrich Ebert y los socialcristianos la Konrad Adenauer. Llevaba el nombre de ese excelente alemán, hombre de la posguerra, unificador, solidario, brillante, un expositor fino. Y fue el hombre de las ideas, él y Robert Schuman, por ejemplo, de esas ideas. Pero Walter Hallstein fue ese demócrata cristiano, jurista, que fue presidente de la Comisión Europea. Óigase bien. Entonces, ese grupo de hombres, señores, esos fueron los que sacaron, y los japoneses, que con su gente allí, su primer ministro, sacaron a flote esos países con el Plan Marshall. Pero ese Plan Marshall no era dinero nada más, eran esas calidades de hombre. Entonces, en América, en este grupo que plantea don Hugo, que su idea de don Hugo es magnífica, brillante, pero ojalá encontrar hombres, repito, no de ese nivel, porque estamos hablando de Europa, aquella Europa tan vieja como la humanidad. Pero hombres hemos tenido nosotros como él mismo, que don Hugo es un hombre de Estado. Pero si nosotros tuviéramos hombres así, muchos de ellos, que estén en edad, no solo ya en edad provecta como están, pero en edades que estén productivas, nosotros salimos a camino y cualquier plan Marshall podría, el plan Trump, bien, excelente. Mira, ahí vamos a aportar dinero, pero es que aquí llega el dinero y lo vamos a dilapidar, porque fíjense cómo se han dilapidado. El único hombre de Estado que sabía administrar fondos de un plan Marshall era Balaguer, valga la inmodestia de tener que citar a quien seguimos nosotros en una oportunidad, ese líder. Porque Balaguer tenía la disciplina y la calidad de esos hombres. Vamos a decir eso con cierto respeto por los demás. Pero fíjense la brega que ha dado conseguir hombres de ese nivel como Balaguer para que dirijan este país. Eso no es fácil. Y no es solamente para que dirijan.
Porque Robert Schuman, por ejemplo, era el ministro de Relaciones Exteriores, pero no era primer ministro de Francia. Monet era ministro de Planificación de Francia. Ese Spaak era el primer ministro de Bélgica, Henry Spaak. Ese Altieri no era ministro en Italia, sino él fue quien planteó el Parlamento Europeo. Lo sugirió la idea. Los Macmillan, Anthony Eden, esa gente, extraordinario también en Inglaterra, Churchill. Es decir, Europa tuvo esos hombres. Nosotros en América Latina también tuvimos grandes hombres, grandes dirigentes, porque los hubo. Pero como esa vez en Europa los hubo también. Pero Europa sigue teniendo hombres que le dieron continuidad a esa Unión Europea y ahí está la Unión Europea todavía. Hay casos que, por ejemplo, uno ve una Alemania que estuvo fortísima para los tiempos de la crisis del 2008. Alemania era la líder de Europa. E incluso esa señora, la alemana, ponía las reglas de juego. Mire, a España, no, eso no se puede auxiliar, que se la busquen como ellos puedan, a los españoles. Es decir, Alemania era cerrada banda, como dicen, el Banco Europeo no puede dar dinero para los rescates. Y ese sur gastador, el sur era Grecia y Portugal y España, Italia, etc. Sin embargo, hoy Alemania, por decisiones de malos políticos, fíjense dónde está Alemania con una economía hundida, porque lo primero que hicieron fue que cerraron las plantas nucleares, como decíamos nosotros una vez aquí. ¿Por qué yo voy a cerrar mis plantas nucleares? Llevándose de los verdes y una serie de políticos ahí. Alemania está hoy en el siglo XIX, usando carbón, la industria alemana. Entonces cambiaron por el gas de Rusia, confiando en el genocida de Rusia, en el dictador. Sin embargo, las cosas han cambiado. La guerra de Ucrania cambió todo. Alemania entró en conflicto con Rusia, suspende su gas y ahora tiene un costo de energía muy alto. Su economía se hunde. Bueno, pero son malas decisiones de políticos, porque hasta donde están los ricos, los países ricos y bien organizados, también hay políticos que son unos loquitos. Y eso le pasó a Alemania y nos pasaría a muchísimos en estos países, que no importa que le pongan plan Marshall. No hay hombres con esas calidades, hombres de Estado. Esa es la pura verdad. Bueno, el tiempo ya me llegó, no hay más que podamos agregar, pero hay otros programas que tengo que saludar. El programa Mi Vivienda, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Ha hecho muchos apartamentos, entregó 266 ayer en San Luis, cosa que nosotros nos alegramos, porque la vivienda para pobres, gente muy humilde, es bueno. Además, es la forma de adecentar el barrio, la periferia, organizar las familias que están en la periferia. Hay que organizarle los barrios para evitar el hacinamiento y ayudarle a que lleguen los servicios, que llegue la seguridad pública, la energía eléctrica, el agua. Es decir, que las familias puedan tener también, qué sé yo, un buen ambiente. No ese ambiente hostil que crea el hacinamiento. Gracias. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, en su blog La Pregunta, el fenómeno Trump y sus alcances para nuestra causa. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.